Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Ley de Personas Desaparecidas y sus efectos legales y fiscales, con la participación especial de la doctora Virginia Ríos Hernández, quien es doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestra en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, contador público egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, socia de BR Consultores Asociados SC, que proporciona servicios de consultoría fiscal y de seguridad social, integrante de las comisiones fiscal y de relaciones de trabajo de Coparmex Ciudad de México desde 1999, integrante de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México desde 2016, consejera de la Universidad Panamericana y el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. ¿Cómo están? Otra vez en otra emisión de este programa. Honrado de tener otra vez a mi querida amiga Vicky. Gracias. Y ahora doctora. Muchas gracias. Nos invitó a su examen. La verdad, espectacular, Vicky. Muchas gracias. Entonces, pues lo digo aquí a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan. Hoy es un programa de agasajo y por supuesto, bueno, pues agradecer a GBA que siga confiando en mí para conducir este programa y qué mejor con esta gran invitada. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, mi querida Vicky? Bueno, pues hoy voy a platicar de la Ley de Personas Desaparecidas. A ver esta ley. Y sus efectos. Esta ley tiene como antecedente que en noviembre del año pasado, el 17 de noviembre del año 2017, se publicó esta ley de desaparición forzada de personas y en ella se especificó que en un plazo máximo de 6 meses, 180 días a partir de su publicación, se tendrían que expedir las reglamentaciones correspondientes. ¿Esto cuándo ya fue? ¿Ya llegó a Eso se daba, se vencía el 18 de julio de este año. De julio. Pero realmente se publicó la ley anterior, o sea, se publicó la ley con fecha anterior, el 22 de junio de este año se publicó la ley, pero como decreto que salió la Ley de Personas Desaparecidas, Ley Federal de Personas Desaparecidas. También, como ley. Ya como ley. Y se reformaron varias leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley Agraria. Ándale. Y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Estas reformas, bueno, pues se hicieron en una edición vespertina del Diario Oficial y pues por eso es que muchas veces o muchas personas no las ubicaron, así es. A ver, platícanos entonces, ¿de qué se trata esta ley? Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que deberán tomar o que podrán tomar las personas interesadas en proteger tanto a la persona víctima, que sería el desaparecido, como a la familia de la víctima, de la persona desaparecida. Entonces, se nos señala en esta ley todo el procedimiento aplicable para que en un plazo que inicia a partir de los 3 meses de que se metió la denuncia o bien la queja ante derechos humanos de la desaparición de la persona, pueda iniciarse el proceso para obtener una declaración especial de ausencia. Tengo que esperarme 3 meses. 3 meses, a partir de que se haya... Eso donde yo tengo un conocido, un familiar y desaparece. Así es, tiene que ser... nos dice la ley que tiene que ser un familiar el que interponga este proceso, este procedimiento, o bien la persona que tenga relaciones afectivas en términos de Código Civil, es decir, una persona que vive en concubinato, por ejemplo. Claro, exacto, concubinato. O en su caso, porque también los estados tienen la obligación de que en 180 días, a partir de que entró en vigor esta ley, hagan las adecuaciones a sus leyes respectivas, los estados, la federación, el Seguro Social, el Infonavit y toda la Secretaría del Trabajo, que hagan las adecuaciones correspondientes en su normatividad. Entonces, la persona que pues desaparece, pero no es lo mismo desaparecida que ausente. O sea, a ver, explícame eso. Yo tengo un familiar. Yo sí puedo hacer la denuncia. Así es. Tengo que esperarme 3 meses. A partir de que presentaste la denuncia. A partir de que presente la denuncia. Así es, para poder
pues tramitar esa declaración especial de ausencia, que en términos generales su expedición de esa declaración especial de ausencia, si es que no la niegan, se dará en un plazo máximo de 6 meses a partir de que se inició el procedimiento. ¿Dónde presento la denuncia? Se presenta ante los órganos jurisdiccionales competentes. Sí, y bueno, pues en términos generales podría tardarse hasta 9 meses en obtener la declaración especial de ausencia. Si no, quedará como desaparecido. Para considerarse como una persona que está desaparecida, pero por un acto delincuencial. Un acto delincuencial. Ok. Es decir, fue una desaparición por forzada. O sea, que muchas veces no se tiene bien ubicado el momento de la desaparición. O sea, no se fue de parranda. No se fue de parranda. Ni andaba de gira. No. Ni andaba de gira. O sea, yo tengo un familiar que no sé, no he sabido de él. Que, por ejemplo, salió de su trabajo y no llegó a su casa. Y no llegó. O bien que salió de su casa y no llegó a su trabajo. O bien que vamos a pensar que han sucedido muchos casos. A mí me comentaba una colega en Matamoros, Tamaulipas, que pues allá hubo un caso de una constructora que estaba construyendo unas obras en una población cercana y llegaron algunos y con armas de grueso calibre se llevaron a 36 trabajadores de la construcción con todo y maquinaria. No se volvió a saber de ellos, pero no había los procedimientos, no había tampoco ninguna regulación, pues como para ver qué hacía el patrón o qué hacía la familia. Entonces, pues fueron a la Secretaría del Trabajo, fueron al Seguro Social y en cada uno le dijeron cosas distintas. Y esta ley, el objeto de esta ley es eso. Es la regulación, así es. La protección de los derechos de la persona desaparecida y de sus beneficiarios, de sus familia principalmente, más cuando se trate de menores de edad. A ver, entonces yo tengo un familiar que no lo encuentro o simplemente lo secuestran, ¿no? Sí. Se lo llevan. Así es. ¿No? Ahora sí que lo desaparecen. Para yo empezar con estos derechos, yo me imagino que quiero proteger lo que él tiene de derechos ¿de qué? De bienes patrimoniales. De bienes patrimoniales. Incluso en el caso de esta reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo, se considera ya como un riesgo de trabajo el que el trabajador pueda ser sujeto de un acto delincuencial y que se lo lleven. Porque también ha habido casos, me decían unos transportistas, que les han llevado el trabajador con todo vehículo de transporte y lo desaparecen con todo y vehículo. Transportistas foráneos de carga e incluso transportistas privados de las empresas que pues están en alguna ruta o van a hacer alguna gestión y desaparecen a veces con toda la unidad y a veces les roban la mercancía y los desaparecen a ellos. Y no solamente es para ese sector, ¿no? De transportistas. No, es para todo tipo de personas, pero en la reforma a la Ley Federal del Trabajo se establece que se considera como un riesgo de trabajo si le ocurre en la ejecución de su trabajo. Y bueno, entenderíamos exacto. Lo que dentro de la función actividad, normal, de la actividad es. De su trabajo. Así es. En este caso no. En este caso sí se considera ya como riesgo de trabajo que dentro de su actividad de trabajo lo desaparezcan, lo secuestren. Ahora, y fuera de los horarios del trabajo. Fuera de los horarios de trabajo también lo protege la ley, pero ya no se considera como riesgo de trabajo. Okay. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo se hace una reforma para establecer, se adiciona una fracción al artículo 132 para establecer que es obligación del patrón considerar que el trabajador que desaparece, que tiene una declaración especial de ausencia, se le va a considerar como un permiso sin goce de sueldo. O sea, no se le va a poder dar de baja porque también se adiciona una fracción al artículo 133. Ver, yo soy patrón y entonces yo veo que pasan los días y no encuentro a mi trabajador. Así es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, aquí es donde considero que falta mucha regulación al respecto. Porque si pensamos que la familia lo denuncia, pues vamos a pensar que inmediatamente. Vamos a pensar que a los 2 o 3 días ya se da como desaparecido y que procede la denuncia. Hasta 3 meses después de interpuesta la denuncia. ¿Se considera que está desaparecido? No, puede procederse
a solicitar la declaración especial de ausencia, la cual en el peor de los casos se tardará 6 meses en otorgarse esa declaración. Entonces, 9 meses. ¿Qué pasa con el patrón? Pues dice, vamos a suponer que no fue por riesgo de trabajo, que no se lo llevaron trabajando, sino que se lo llevaron un sábado, un domingo, cuando iba para su casa, cuando estaba en algún lugar, en un estacionamiento. Sí, lo secuestraron, lo levantaron. Que no todo. fue por causas de trabajo, ni fue con motivo del ejercicio de su trabajo. Entonces, van a pasar 9 meses. El patrón lo que hace es que cuando ve que el trabajador no se presenta en más de 3 días, declara. Pues lo da de baja, dice, ausencia por abandono. más de 3, abandono de trabajo. Abandono de trabajo. Sí. Y en este caso y la Ley Federal del Trabajo dice, si tiene declaración especial de ausencia no lo puedes dar de baja. Pues ya lo di de baja, ¿desde cuándo? Entonces aquí es donde va a faltar toda esa regulación que diga, después de 7 meses o 9 meses que llegue la familia con esa declaración especial de ausencia, lo vas a tener que reinstalar. Y pagarle lo que le debes. No, porque el trabajador ya no está trabajando. Entonces, ahí, cuando el trabajador no me está prestando un servicio, porque además dice la ley, con la reforma, se considera que es un permiso sin goce de sueldo. Entonces, no me está prestando un servicio, tiene un permiso, entre comillas, sin goce de sueldo, no le tengo que pagar nada. ¿Un permiso de 9 meses? Un permiso de el tiempo hasta 5 años. Hasta 5 años. 5 años. Porque ese plazo de 5 años no lo tiene la Ley Federal del Trabajo, no lo señala la Ley Federal del Trabajo, lo señala la Ley de Personas Desaparecidas. Dice que el trabajador tendrá que conservar sus derechos a su puesto, su escalafón, su salario, etcétera, durante un plazo de 5 años, a partir de que cuente con la declaración especial de ausencia. O que aparezca fallecido. Antes, o que aparezca antes vivo o muerto. Vivo o muerto. Así o sea, es. Ahí es cuando entonces se corta el plazo de los 5 años. Pero si en 5 años no aparece, el patrón ya puede considerar que terminó su relación laboral. Ahora, aquí hay varias interrogantes. ¿Qué pasa con el trabajador que vamos a suponer que es chofer? ¿Qué pasa con ese trabajador que es chofer? Que yo voy a tener que contratar, tú que eres el patrón, vas a tener que contratar a otro trabajador que lo sustituya. Ese contrato de trabajo con el nuevo trabajador sería un contrato por tiempo determinado, no por tiempo indeterminado, porque si el trabajador aparece a los 10 meses... Lo tiene que reinstalar. Lo tiene que reinstalar y el otro... tiene 2 en el puesto. El otro sería ya, se va del otro porque tiene contrato por tiempo determinado, que es, ¿cuál tiempo determinado? El tiempo en que aparezca esta persona. Entonces, qué triste, pero el trabajo... ¿Esa sería la justificación para contratarlo? Sí, o sea, la justificación es como si fuera una incapacidad. Ándale. Que dices, el contrato es por tiempo determinado mientras que aparece esta persona. Entonces, imagínate la situación tan triste que el trabajador que fue a sustituir al desaparecido, pues está rogando a Dios que no aparezca para quedarse con el puesto. Porque en cuanto aparezca, pues él pierde el puesto y el otro lo tienen que restituir en su mismo trabajo, con su mismo puesto, con su mismo escalafón y con su misma antigüedad. Quiero pensar mal, pero a lo mejor él se va a encargar de que no aparezca. Pues no, pero sí va a estar poniendo ahí todas sus oraciones para que no lleguen. Para conservar la chamba. Sí, y si ya en 5 años no aparece, pues entonces ya el patrón no tiene responsabilidad con él. Pero aquí hay varias implicaciones. A ver. Porque independientemente de lo laboral, que es muy importante, porque además la Ley Federal del Trabajo dice, no se podrá dar de baja ni terminar la relación laboral a un trabajador que cuente con declaración especial de ausencia. Pero esa declaración no se da inmediatamente. Entonces, el patrón ya lo consideró, ya dado no vino de baja. A trabajar, yo lo doy de baja. Y ya contrató a otro trabajador, pero no lo contrató por tiempo determinado, a lo mejor lo contrató por tiempo indeterminado. Esa es la problemática que hay. El patrón no va a adivinar que va a contar con una declaración especial de ausencia, más cuando no desapareció con motivo de su trabajo en el ejercicio de su trabajo. Sí, pues le pasó fuera de aquí, ¿no? Así es. O sea, vamos a pensar que dicen que no llegó el día de hoy a trabajar. No llegó hoy. Mañana tampoco llega. El miércoles tampoco llega. El jueves le digo, pues denlo de baja. Y a lo mejor la familia me va a ir a decir hasta la semana siguiente, pues es que no saben de él porque aquí tampoco ha llegado. O bien la familia me va a decir dentro de una semana, no, pues es que nos fuimos de paseo y allá se llevaron a mi marido cuando fue por, no sé, por el carbón o alguna cosa, y ya no lo encontramos. Entonces, no vamos a decir, pues ya lo dimos de baja. Y de aquí a que la familia pueda tramitar esa declaración especial de ausencia, yo ya contraté otro trabajador que lo sustituye y desafortunadamente yo lo contraté por tiempo indeterminado.
Entonces, porque ya pensé que ya no iba, que me había abandonado la chamba, ¿no? Así es. Y o sea, que me había tirado el trabajo, ¿no? Y después de 4, 5, 6 o 9 meses que ya me diga la familia, aquí traigo la declaración especial de ausencia. No te tiró el trabajo. No te tiró el trabajo. Simplemente lo secuestraron. Así es. ¿Y qué hace el patrón? Si ya el otro trabajo lo tiene por tiempo indeterminado. Y entonces ahí falta la reglamentación. Ahora, ¿qué pasa con Seguro Social? En Seguro Social también se adiciona un artículo 109 bis en la ley que dice que los familiares de las personas que cuenten con declaración especial de ausencia van a conservar todos los derechos a los servicios, prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, es decir, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria durante todo el tiempo que dure la desaparición. Que en puede ser 9 meses. No, puede ser hasta 5 años. Sí, 9 para la ausencia. Puede ser hasta 5 años en obligación con el patrón, pero de acuerdo a lo que marca la ley de personas desaparecidas, no tiene plazo de 5 años el que sigan teniendo sus beneficios en seguridad social. Entonces el patrón tiene que seguir. Eso es lo que no ha quedado definido, porque el artículo 31 de la Ley de Seguro Social establece que cuando el trabajador tenga ausencias a sus labores sin goce de sueldo, hasta 7 ausencias por mes, el patrón podrá descontar las cuotas y solamente pagará enfermedades y maternidad hasta 7 días de ausencia por mes. Pero más de 7 días, o sea, a partir del 8º día, el patrón tendrá que pagar todas las cuotas de todos los seguros, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, cesantía avanzada y vejez y retiro, guarderías, salvo que dé de baja al trabajador. Eso es lo que dice la ley del Seguro Social. Igual situación la señala el artículo 35 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Interior de Descuentos del Infonavit. Lo mismo exactamente, que el patrón podrá descontar las aportaciones al Infonavit hasta 7 días de ausencia por mes. Pero más de 7 días tendrá que pagar todas las aportaciones, salvo que lo dé de baja. Pues lo va a dar de baja siempre, ¿no? Claro, pero entonces la ley fue del trabajo y luego cumple con la ley fue del trabajo, entonces tendría que, yo creo que debería establecerse una fracción más en la ley del Seguro Social y en el reglamento del Infonavit, o un artículo nuevo en ambas leyes para decir que será razón para darlo de baja o suspenderlo en una figura nueva que salga en la ley de Seguro Social para que el trabajador esté como en suspensión mientras que cuenta con una declaración especial de ausencia. Porque de otra manera, ¿cómo voy a tener pagando cuotas a un patrón durante 5 años? No, pues lo va a dar de baja. Claro, pero además, si en la ley del trabajo dice que está prohibido que lo dé de baja, que le rescinda que le termine la relación laboral, pues entonces ahí podría darse un supuesto de reclamación, incluso hasta por parte de la familia del trabajador. Así que eso deberá regular tanto en la ley de Seguro Social como en la ley del Infonavit, porque además en el peor de los casos, ¿qué tal que el trabajador tiene crédito de Infonavit? Por supuesto, la ley de personas desaparecidas dice que en cuanto se tenga la declaración especial de ausencia, va a suspenderse, si tiene crédito de Infonavit, suspenderse el crédito. O sea, se va a suspender, no tendrá obligación de pagar. Pero tú sabes que el Infonavit dice, pues el trabajador está dado de alta todavía, el patrón no me está pagando cuotas, yo se las voy a cobrar, porque allí la ley nomás dice que hasta 7 días por mes puede descontar, lo demás me lo tiene que pagar el patrón, y además tiene crédito, se lo voy a exigir. Y será cuestión de que el patrón esté aclarando y esté diciendo cada bimestre, oye Infonavit, pero mira, es que tiene declaración especial de ausencia, y entonces no ha quedado regular. No. ¿Qué debería de decir entonces la ley? Pues debería decir que cuando el trabajador tenga una declaración especial de ausencia, que entonces se suspende obligaciones del patrón. Okay. Porque además, y creo que todos estamos de acuerdo en una situación, tanta inseguridad, tanta delincuencia organizada, no es culpa de los patrones, no es culpa de los empresarios, no es culpa de los trabajadores, es culpa del Estado. O sea, la responsabilidad es del Estado. Muchos dirán, la responsabilidad somos todos. Sí, pero se han encargado de regular toda esta violencia, pero no de acabar con la violencia. O sea, la violencia cada vez hay más violencia, hay más gente. En algunas empresas dicen, pues yo afortunadamente no he tenido ningún desaparecido, pero ya algunas dicen, no, yo desafortunadamente ya tengo uno, ya tuve otro, Y personas, incluso me decía una persona en Veracruz, nosotros ya tuvimos una persona administrativa que también igual desapareció y tiene ya 2 años que no saben de esa persona. Y el patrón tiene que
rezar o tiene que orar para que los trabajadores no les pase algo? Y si no, tiene que estar pagando durante 5 años. La ley federal del trabajo no da el plazo. La que da el plazo es la ley de personas desaparecidas. ¿Esta 5 años. sería una ley prioritaria? Eso es lo que habría que ver. ¿Por jerarquía de leyes? La jerarquía, porque en la ley federal del trabajo solamente dice que no lo puede dar de baja, pero no dice qué plazo. Dice que no lo puede dar de baja mientras que tenga una declaración especial de ausencia. Entonces yo digo, si me dice la ley que no lo puedo dar de baja, ¿cuánto tiempo no lo puedo dar de baja? Entonces, como la ley federal del trabajo no me establece ningún plazo, pues me iría a la ley de personas desaparecidas y diría, aquí me dice que 5 años. Entonces, lo doy de baja porque esa ley me dijo que 5 años. Pero habrá que ver, habrá que ver la regulación adicional. ¿Y si no, tendría que encontrarlo yo? Pues no, pero tendría que estar yo al pendiente de que aparezca. En cuanto la familia o el representante legal de la familia me señalen que ya tiene esa declaración especial de ausencia, yo tengo que estar al pendiente de que aparezca o no aparezca vivo o aparezca muerto. Entonces, sí, esto es todo un tema, porque además también nos dice la ley de personas desaparecidas que después de 1 año de que se obtuvo la declaración especial de ausencia, los bienes de la persona desaparecida pueden venderse judicialmente, enajenarse judicialmente. ¿Para qué? Pues para la familia, ¿no? Para que la familia pueda subsistir. Pero entonces imagínate, se venden los bienes. Otra consecuencia, otra pues problemática es que también nos dice esa ley que el cónyuge en su caso puede demandar la disolución del vínculo matrimonial. Si está desaparecido. Con la declaración especial de ausencia. Puede demandar si quiere la disolución del vínculo matrimonial. Se publica también una reforma a la ley del Seguro Social para establecer que en caso de que cuente con declaración especial de ausencia, los recursos de la cuenta de retiro de centena avanzada y vejez podrán los familiares disponer de ellos, de esos recursos. Y por otra parte, la Ley Federal del Trabajo se reforma también en lo que se respecta al Infonavit para decir que en caso de que el trabajador cuente con declaración especial de ausencia, los recursos de su cuenta de Infonavit se podrán también entregar a los beneficiarios. ¿Qué pasa si el trabajador desaparece y posteriormente, después de 3, 4, 5 años, aparece? Se quedó ya sin cónyuge, sin casa. Bueno, eso no me preocupa. Bueno, eso no me preocupa tanto. No, síguele, lo demás sí me preocupa. Se quedó sin cuenta para el retiro, sin fondos de la cuenta para el retiro, se quedó sin fondos del Infonavit, se quedó sin bienes porque ya los vendieron judicialmente y se quedó pues sin cónyuge, aunque a ti no te preocupa. Eso no es lo que... No hay problema por eso. Te están oyendo. Imagínate nada más. O sea, no puede ser eso, ¿no? O sea, pues sí puede ser porque está en la ley. Sí podría ser. Porque, claro, lo más probable... ¿Y si uno de los cónyuges lo manda a desaparecer solo para estos efectos? No, esperemos que no sea eso, ¿verdad? Pero imagínate. Quiero pensar mal, ¿no? Pues lo que sucede es que si vemos con los miles de casos de desapariciones, ¿qué porcentaje de esas personas han aparecido? Es un porcentaje mínimo, no es ni el 10% de personas, son miles, decenas de miles de personas que han desaparecido en los últimos años en nuestro país. Lo más seguro es que no vayan a aparecer, o sea, lo más seguro. Y con todas las fosas clandestinas que han encontrado en estos últimos meses, pues podemos pensar que están allí, Entonces, lo más probable es que no aparezcan, pero entonces la regulación para las empresas pues debe ser más cuidadosa, deben trabajar más en ver el efecto que van a ocasionar para los empresarios, para las fuentes de trabajo e incluso pues hasta para la propia persona desaparecida. Oye, cuando vas a contratar hasta un trabajador, oye, ¿y vas a desaparecer o te van a desaparecer sino para no contratarte? Pues definitivamente no es lo que se pretende, pero desafortunadamente muchas veces el trabajador está sujeto a los riesgos simplemente porque es un empleado te traslada de una empresa, una fábrica a su casa. Así es. O agarra carretera o agarra lo que sea, ¿no? Así es. Y puede ser y al final de cuentas es un accidente en trayecto. O sea, si va de su casa a su trabajo y ahí desaparece, es accidente en trayecto y por lo tanto no es accidente en trayecto, perdón, es riesgo de trabajo. Es riesgo de trabajo porque ya se incluyó como riesgo de trabajo la desaparición forzada por actos delincuenciales. Entonces, si desaparece de su casa a su trabajo,
Entonces va a ser también riesgo de trabajo. Si desaparece su trabajo, su casa, va a ser riesgo de trabajo. Y si desaparece también como consecuencia del ejercicio de su trabajo, pues es riesgo de trabajo. Entonces ahí el patrón sí se enteró de que desapareció, porque fue por causa de su trabajo, en el ejercicio de su trabajo o en trayecto de su trabajo. Cuando desaparece por causa ajena, pues no fue... ¿Cómo se entera? ¿Cómo se cuida el patrón? Pues no se va a poder... El único efecto que no va a tener es el de que se le considere riesgo de trabajo. Pero también falta regular, porque dice la Ley Federal del Trabajo que es riesgo de trabajo. Pero falta que nos diga, oye, ¿cómo voy a tomar ese riesgo de trabajo? ¿Como un caso de riesgo de trabajo? Le voy a considerar días de incapacidad, no son días de incapacidad. Porque para determinar la prima de riesgos de trabajo del año siguiente, a lo mejor van a decir, tómalo como un caso de riesgo de trabajo terminado. Tómalo como un caso de riesgo de trabajo terminado. Bueno, lo tomo como un caso de riesgo de trabajo terminado, pero ¿cuántos días de subsidio? No hay días de subsidio. ¿Qué consecuencia tuvo el riesgo de trabajo? ¿Murió? Pues, incapacidad permanente no está. O sea, ¿cómo lo voy a tomar para mi declaración de riesgos de trabajo? Eso falta también regular. Falta regular también el reglamento de inscripción, el reglamento de afiliación, clasificación, recaudación y fiscalización de la Ley de Seguro Social, donde nos señala cuáles son los riesgos de trabajo terminados y cómo se van a computar. Entonces, o sea, que automáticamente la prima de riesgo tendría que cambiar bajo un procedimiento. También tendría que cambiar porque al considerarse riesgo de trabajo riesgo de trabajo, pues también va a influir en la prima de siniestralidad de la empresa. Pero ¿cómo? Es lo que nos falta que nos indiquen. No hay un procedimiento, el patrón tendría esa defensa, decir, bueno... O sea, ahorita sí, ahorita puedes decir, pues muy bien, dijiste que es riesgo de trabajo. Está bien, pero dime cómo lo incluyo. ¿Cómo lo incluyo? ¿Solamente como un caso? ¿Y la autoridad podría determinar un capital constitutivo? No, porque realmente capital constitutivo, el trabajador, bueno, si el trabajador no estuviera asegurado, por supuesto que sí. O sea, si por ejemplo desaparecen los peones, ¿no? Que se los llevaron de la obra de la construcción. Y no están asegurados. Y fue un caso súper fuerte a nivel estatal, incluso además, y que la familia dijera, pues mi esposo también estaba trabajando allí, por ejemplo, la esposa. Mi esposo también estaba trabajando en la obra. Oye, pero ese no está asegurado. Es que acababa de entrar, qué pena, pero ahí sí es capital constitutivo. Y allí entonces, capital constitutivo, pero ¿cómo voy a determinar ese capital constitutivo si hasta ahorita el capital constitutivo se determina sumando todo lo que es la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, los subsidios por incapacidad, la hospitalización, digamos que las indemnizaciones que se le den a la familia o al propio trabajador en su caso. Y acá, ¿qué? Si no hay indemnizaciones todavía, no hay subsidios por incapacidad, nada. No hay atención médica a él porque pues él está desaparecido. Entonces, no está el capital constitutivo con esos factores, con esos elementos pues determinado, porque no se gastaron esos conceptos en atender al trabajador, el trabajador está desaparecido, pero sí puede haber una multa, por supuesto, por no haber escrito al trabajador y en su momento, cuando vuelva a aparecer, si es que aparece vivo... ¿Podría cobrarte para atrás? Podrían cobrar capitales constitutivos a lo mejor va a tener que tener asistencia psicológica, psiquiátrica o a lo mejor incluso hasta física, que lo hayan lastimado, que lo hayan... pues bueno. ¿Y si aparece muerto? Y si aparece muerto, entonces también, ahí sí, el capital constitutivo sería el Ahora pagarle sí. la pensión a su cónyuge Sí. y a sus hijos, a su cónyuge por toda la vida, suponiendo que no se va a volver a casar o entrar en concubinato, y a sus hijos hasta que tengan, suponiendo que se van a estudiar, hasta los 25 años. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, bueno, por eso es que lo importante es que los patrones siempre cumplan con sus obligaciones de inscribir a los trabajadores en Seguro Social. O sea, ¿por qué? Porque... O sea, no solo el riesgo de no inscribirlo, sino que el riesgo de no inscribirlo y que después se convierte en una persona desaparecida. En una persona desaparecida y que incluso hasta muriera. Incluso hasta que se muriera. Hasta muriera así que lo encontraran el muerto, pues entonces ahí sí procedería un capital constitutivo. Porque al final de cuentas pudo haber sido riesgos de trabajo. Y aunque no hubiera sido riesgo de trabajo, si desaparece en un día inhábil, pero lo encuentran muerto y la familia dice, pues es que en esta empresa trabajaba, aquí es más, tenemos esta documentación donde consta que él trabajaba ahí y no estaba inscrito, pues también igual, aunque no va a ser el mismo capital constitutivo de una pensión por riesgo de trabajo, pero sí va a ser una pensión por causa de muerte del trabajador para su familia con un importe menor, pero que le van a repercutir también al patrón.
Pues esta ley, ¿a partir de cuándo tiene que estar enterado el patrón? Pues el patrón ya debería estar enterado desde el 22 de junio que se 22 publicó. de junio. Que se publicó, pero se dan 6 meses de plazo Sí. para que se haga la regulación correspondiente. Entonces, pues si hablamos del 22 de junio, estaremos hablando del 22 de diciembre. Para finales del año debería estar ya la regulación para que pues ya se empezara a aplicar. Además, si consideramos que esto que esto se publicó el 22 de junio y que en ese momento nadie podía todavía pues demandar o solicitar la declaración especial de ausencia, pues, digamos que hasta 6 meses, hasta diciembre, no va a haber ninguna declaración especial de ausencia emitida, lo más probable. Pero sí tiene sus consecuencias. Ahora también, si el trabajo desapareciera hoy, pues estamos a octubre. ¿Qué va a pasar cuando su familia diga, sí, pero vengo a cobrar el aguinaldo el día de hoy es 22 de octubre y a lo mejor viene la esposa el 31 de octubre, pues vengo a cobrar la quincena. Sí, muy bien, la quincena los días que trabajó de la quincena se le pagan. Bueno, de una vez mi aguinaldo. No, el aguinaldo hasta diciembre, porque ¿qué tal si aparece en noviembre? ¿Qué tal si aparece en diciembre? Entonces, cuando regrese otra vez la cónyuge o los familiares, regresen en diciembre, vengo por el aguinaldo, pues se le tendrá que pagar el aguinaldo proporcional. Sí. Oiga, y la prima de vacaciones y las vacaciones que no disfrutó durante el año, etcétera, pues también es todo eso. ¿Y cómo se va a timbrar el CFDI de nómina? Y a lo mejor la tarjeta de débito del trabajador pues desapareció junto con él, ¿no? Y entonces se le va a depositar tal vez a la señora o se le va a dar un cheque o qué. O en efectivo. Pues o en efectivo también, o en efectivo. Pero, y luego llega el año que entra, llega en mayo y todavía no ha aparecido y llega, pues vengo por la PTU de mi marido. Pues o sea, son derechos que va a tener, pero que va a tener, que el trabajador devengó y que, bueno, pues mientras que no aparezca, pues sus beneficiarios son los que van a poder cobrar, ¿sí? Y claro, ya después de eso ya no hay sueldo porque ya no hay trabajo, entonces ya no hay sueldo, se considera para efectos laborales un permiso sin goce de eso es lo que se devengó. Así es, ya lo no devengado, son pues ya, derechos. Adiós. Pero si vuelve a aparecer, pues entonces dice, se le va a considerar su mismo escalafón. A lo mejor el trabajador desapareció cuando ganaba 200 pesos diarios y aparece a los 4 años y ya a los 4 años su puesto ya no era de 200, ya era de 350. Pues tendrá que volverse a reinstalar con 350. Ahora también imaginemos un trabajador que aparece dentro de 3 años o dentro de 4, dentro del tiempo que sea. ¿Va a llegar tranquilamente a ocupar sus funciones y a ejercer sus funciones normales? ¿O va a estar bastante afectado anímicamente, psicológicamente y hasta físicamente, que no va a poder tal vez hacer su labor? Y el patrón va a esperar a que renuncie, ¿no? Podría ser. O sea, el patrón, bien, pues déjalo ahí, ¿no? O bien, o renuncia, o que renuncie, o bien dice, pues qué bueno que ya apareciste, Okay, ahora te voy a liquidar. Ahora te liquido. Ahora te liquido, te voy a despedir sin causa justificada, pero te voy a dar todo lo que te corresponde y adiós, que te vaya bien. Y si el patrón no tiene para hacer eso, va a esperar a que él se vaya, ¿no? Pues sí, pero a veces sale más caro esperar a que él se vaya porque a lo mejor él dice, pues no me voy porque necesito el ingreso, pero no está haciendo realmente bien sus funciones. O sea, es que debe ser muy fuerte el haber estado a lo mejor secuestrado, abandonado, sí, lo que sea, ¿no? O bien casi con trabajos forzados, ¿no? Porque pues, lo que vemos en las noticias y todo eso es que mucha gente pues, está forzada a trabajar casi como esclavos y los tienen en condiciones infrahumanas. Y si por alguna suerte los llegan a encontrar y los llegan a soltar, digamos, las autoridades y demás, y aparecen, bueno, pues qué bueno, pero ¿cómo estarán físicamente y mentalmente? Claro. A ver, y en la parte contractual, ¿tendrá que modificarse algún contrato individual de trabajo con esta ley o tenemos que actualizar algo? Pues no, legalmente. Ahorita, no, porque el contrato de trabajo pues sigue dando las condiciones de trabajo. Lo mismo. Sigue teniendo las mismas condiciones de trabajo. Lo que sí habrá que solicitarle a la Secretaría del Trabajo que emita algunas reglas porque, por lo que comentaba, o sea, si ya el trabajador lo di de baja y después de 7 meses llega la esposa o llega el hijo con una declaración especial de ausencia, pues, y me dice, y me dijeron allí que mis asesores que viniera con la empresa porque no lo puede dar de baja, no puede terminar la relación laboral, así que hay que reinstalarlo. ¿Cómo reinstalarlo? O sea, ¿cómo reinstalarlo? Eso no está previsto. O sea, ¿cómo reinstalarlo si ya lo di de baja?
Digo, si lo reinstalo, ¿voy a pagar cuotas de Seguro Social, voy a pagar cuotas de Infonavit? ¿O simplemente habrá otra figura para que yo pueda decir, bueno, está bien, lo voy a tener ahí como en suspensión, pero esa figura no existe? Pero no se llama reinstalación. No se llama reinstalación. Y cuando me dice que no lo puedo dar de baja, ya lo di de baja. O sea, ya lo di de baja porque cuando cuentan con la declaración especial de ausencia pasaron, en el mejor de los casos, pasaron 3 meses y medio. ¿Qué nombre observación, en suspensión. O trabajador con permiso sin goce de sueldo. No es lo mismo un trabajador con permiso sin goce de sueldo porque se va a Tijuana porque de allá es y va a arreglar papeles, que se va un mes, a una persona que no sabemos ni cuándo va a aparecer. Si aparece, ¿no? Y si aparece vivo o muerto. Entonces, falta mucha regulación. Falta mucha regulación. Para el patrón, incluso, si no se hicieran las reformas a la ley de Seguro Social, ¿con qué base va a estar deduciendo esas cuotas de Seguro Social? ¿Sí? ¿Con qué base va a estar deduciendo las aportaciones al Infonavit? Entonces, lo cual además es totalmente injusto. ¿No tomaríamos el último sueldo mensual ordinario? Se tomaría el último salario con el que está cotizando, pero con el que estaba cotizando, pero al final de cuentas es algo totalmente injusto para el patrón. ¿Por qué va a pagar cuotas si además el trabajador ya no está sujeto a riesgo de trabajo? O sea, ya no, ¿para qué pagar las cuotas de riesgo de trabajo si el trabajador ya no está? Ya no está sujeto a riesgo de trabajo. Ya tampoco va a estar sujeto a una invalidez o a su muerte. ¿Para qué está aportando esas cuotas? Guarderías. ¿Para qué? ¿Para qué? Retiros tempranos de vejez. Pues si su familia se puede hasta llevar los fondos de su cuenta. Entonces, ya el patrón, si no está trabajando el trabajador con él, vamos, Sí, va a acabar manteniendo a la familia. Pues, y la familia no se beneficia con todas estas cuotas. O sea, la familia, dice el Seguro Social, le vamos a dar los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pero dinero no le da un peso. Entonces, pues no es ningún beneficio. Entonces, sí tendrá que analizarse concienzudamente este tipo de regulación para que, pues, no quede mal la economía, porque pues al final de cuentas el empresario pues va a decir yo ya lo di de baja y... ¿Qué es lo que un empresario normal lo va a hacer, no? Claro. O sea, estoy pensando en... Pero que si después llega la familia con esta declaración especial de ausencia, entonces el empresario va a decir, ¿y ahora qué hago? Si está prohibido que lo dé de baja, entonces lo tengo que reinstalar y al reinstalarlo otra vez lo tengo que volver a dar de alta y al volverlo a dar de alta, pues, ¿qué pasa con las cuotas? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y se vuelve una cosa enorme. Se puede volver una cosa enorme. Imagínate en el caso de esa empresa que fueron 36 trabajos de la construcción que se llevaron y que no aparecieron jamás. No, pues truena la empresa. Truena la empresa. O aquellas empresas en donde pues igual tienen que contratar a otros que sustituyan al desaparecido, a otro que sustituya al desaparecido, y pues mientras tanto ya hizo ese contrato por tiempo indeterminado, cuando debe haber sido por tiempo determinado. Entonces, ¿cómo voy a hacerle con ese conflicto de intereses con el nuevo trabajador que está sustituyendo al que desapareció? Está supliendo al que desapareció. ¿Por qué no lo está sustituyendo mientras no aparezca, no? Está supliendo al que desapareció. Así es. Entonces, pues sí hay sus huecos, ¿no? Sus preguntas, sus asegúnes. ¿Qué faltaría? ¿La autoridad qué se comprometió a hacer? Bueno, la ley señala que todo lo que son dependencias federales y estatales. ¿Esto ya está a nivel nacional o va sí, es a nivel, es una ley federal. Es una ley federal. Tendrá que hacer sus adecuaciones en su normatividad local o federal para adecuarse a estas disposiciones. Pero, pues, por ejemplo, en el caso del ISSSTE también se reformó. El ISSSTE no me preocupa porque al final de cuentas el ISSSTE es el Estado. Entonces lo que dice es lo mismo, básicamente, que si el trabajador desaparece, pues que entonces le van a dar a su familia, le van a seguir dando todos los servicios médicos, todos los beneficios. Nada de dinero. Nada. Y que además va a ser pues también de forma casi vitalicia, ¿no? Mientras que el trabajador no aparezca, pues bueno, al final es el Estado. Para tener derecho a la familia, todo eso tiene que haber una declaratoria de ausencia. Declaración especial de ausencia. ¿Esta quién la expide? Pues la va a expedir el órgano jurisdiccional competente. Y además, si por ejemplo la familia va y solicita la declaración especial de ausencia, va a tener que adjuntar pues datos e información y documentación. O sea, va a tener que decir pues el nombre, lógicamente, de la persona desaparecida, a qué se dedicaba, en dónde trabajaba, si lo conocen, su número de seguridad social, ya sea del ISSSTE o del Seguro Social,
cuáles son los bienes que tiene esa persona o cuáles bienes son los que quieren que se protejan para pues, los beneficiarios, qué es lo que se intenta con esa declaración especial de ausencia. Y si por alguna circunstancia, porque sabemos que muchas veces la familia, sobre todo de los trabajadores de menos capacidad, pues digamos, o con menos conocimientos, con menos nivel educativo, pues la familia a veces tampoco conoce qué tiene que hacer. O dicen, yo sé que trabajaba en la empresa No va a saber X, qué hacer. Sí, pero no sabe cuál es el nombre legal de esa empresa, sino que sabe que la empresa producía, no sé, vamos a pensar, frituras Chuchito. ¿Sí? Es que trabajaba en Frituras Chuchito. Así no se llama la empresa. La empresa se llama X nombre, pero la conocen por Frituras Chuchito. Entonces, ¿cómo se llama la empresa? Pues quién sabe, no sé. ¿Cuál número de seguridad social? Pues tampoco sé. Bueno, dicen, si no tienen algunos datos, entonces el órgano jurisdiccional los tramitará o los solicitará a lo mejor al Seguro Social con documentación que a lo mejor le lleven, pues aquí está su credencial o aquí está su IFE, y con eso va a solicitar para que en un plazo de 5 días se le Entonces, ¿qué debe de hacer la familia? Pues llevar todos los datos. A ver, en el recibo de nómina viene eso. En el recibo de nómina viene eso. Entonces, tener ese recibo de nómina o, por ejemplo, su credencial de lector o alguna documentación donde pueda con eso. O el contrato individual de trabajo donde viene el patrón. Que eso normalmente no lo tiene la familia. Normalmente no lo tiene la familia. Pero sí un recibo de nómina, una credencial como empleado que a veces se les proporciona, su IFE, y con eso pues ya el órgano jurisdiccional. El número de seguridad social. Podrá localizar. Ya teniendo la credencial del lector, entonces ya puede decir, a ver, Seguro Social, dame información sobre si ese trabajador tiene un número de seguridad social. Oye, que no, aquí no. Vamos con el ISSSTE a ver si tiene número de seguridad social. Y así, para ir rastreándolo e irse allegando de los datos e información suficientes. Ay, qué cara. Y también habrá que ver la legislación civil, porque ya ves que en los códigos civiles se maneja una presunción de muerte. Y también tiene otras regulaciones que yo no me he metido mucho en eso, pero pues también habría que ver, oye, si tal vez la familia ya está, lo que tramitó fue la presunción de muerte. O sea, la presunción de muerte lo regula la legislación civil. O sea, los códigos civiles dicen, bueno, si una persona... No tengo elementos de que esté vivo. Así es. O sea, y en algunos casos, pues precisamente con esa... pues presunción de muerte, pues se ha logrado que a la persona lo declaren supuestamente muerto para que la familia pueda también ejercer derechos sobre los bienes y pues puedan disponer de esos recursos, ¿sí? Pero entonces habría que ver jerárquicamente. ¿Y si luego aparece? Bueno, si ya luego aparece, pues entonces ya se hizo todo un procedimiento legal, pero habría que ver ahora jerárquicamente qué es superior, el Código Civil o bien la ley especial. Así es, así es. Entonces es muy interesante, pero pues a mí sí me gustaría que los que están encargados de reformar no una simple regla, sino las leyes correspondientes. Ahora, si lo vemos en la parte fiscal, en lo que el SAT, porque a lo mejor dice el SAT, a mí eso no me aplica. Bueno, pero los avisos al RFC, si el reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que yo tengo que dar aviso cuando contrato un trabajador, bueno, el 27 del Código Fiscal me dice que tengo que inscribir al trabajador al RFC, si no está inscrito, o pedirle su número de RFC. El reglamento me dice que también cuando el trabajador ya no es mi trabajador, tengo que dar un aviso eso nadie lo hace. Que eso nadie lo hace. Ningún patrón da de baja, ¿no? Así es. Que de suspensión de la relación. De suspensión. Y que cuando yo contrato un nuevo trabajador que ya es inscrito, tengo que dar un aviso de reanudación, ¿sí? Que eso normalmente no lo hace nadie. Pero, ¿qué pasa si el trabajador simplemente desapareció? Ahí no hay ningún aviso que me diga el Código Fiscal ni su reglamento. Entonces, yo voy a dejar de pagar nómina porque no está trabajando. Pero entonces, ¿qué aviso presento? Aviso de suspensión, ¿por qué razón? No viene la causal desaparición de persona. Tengo la posibilidad. Tendría que haber un aviso de... Pero, Sí. A ver, pero ya está desaparecido cuando hay una declaratoria de ausencia, ¿no? Sí, o sea, se considera que está desaparecido, pero en el Código Fiscal ni en su reglamento No viene ese supuesto para yo dar una suspensión. Ahora, hablando de un trabajador, que ahí me cae la responsabilidad como patrón, pero hablando, por ejemplo, de una persona que cobra por honorarios, vamos a pasar como yo, ¿no? O sea, una persona independiente, un arrendador, una empresa, una persona física con actividad empresarial, en donde desaparece,
¿cómo das el aviso al RFC? Vamos a pensar un empresario que tiene una ferretería y que desaparece. Su familia, ¿cómo va a dar el aviso de suspensión? Porque la ley especial, la ley de personas desaparecidas, dice que cualquier crédito fiscal, mercantil, se suspende. Pues se suspenderá el crédito, pero no va a ser tan fácil. Cuando llegue el SAT a querer multar al... Oye, y no está. Y no está. Dice, pero es que desapareció. Bueno, pues sí, pero ¿dónde está un aviso que tenga yo que presentar al SAT para decirle, mi familiar desapareció y tengo aquí la declaración especial de ausencia? Entonces, suspéndanle. Sí, solamente hay la baja. Ahora, imagínate, es que todo esto es todo un conjunto de consecuencias. Imagínate que esa persona física de la ferretería es un patrón y que tiene 8 personas que atienden la ferretería y que es un patrón muy formal, muy cumplido y que los tiene a todos datos de alta en el Seguro Social y que pues además cumple con todas sus obligaciones. Pues esos trabajadores en un principio hasta podrían quedarse sin empleo. Y claro. También la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el patrón muera, pues se termina la relación, pero ahí no se ha muerto, ahí está desaparecido. Entonces ahí... Entonces, ¿cuál es la regulación de la desaparición? Habrá que hacer mayor regulación, no los 4 o 5 artículos que se cambiaron en la Ley Federal del Trabajo, que se adicionaron o que se modificaron, no. Hay que hacer más regulación al respecto. Sí, y los avisos al SAT, ¿no? O sea, ¿cómo doy el aviso? ¿Cómo tendría que ser? Ahora, si por ejemplo desaparece en octubre y tenía que presentar su declaración anual en el mes de abril, bueno, pues debería haber un aviso de suspensión por desaparición para que ya no tuviera obligación de presentar ninguna declaración. ¿Quién Ni hacer su cálculo. No, nada. Sí, entonces, regulación fiscal, pues sí, falta también, aunque es más del lado laboral, pero también fiscal. Oye, y esto es igual en temas de subcontratación, ¿no? Y tercerización. ¿Cómo le podría pegar al contratante? ¿O qué? Si el contratista no cumple todo esto. Pues sí, el problema también en subcontratación sería que ese trabajador que desaparece porque yo lo tengo con... Vamos a pensar en una persona que está haciendo la limpieza. Ándale. Y que está barriendo la calle y de repente llegan algunos malosos y se lo llevan. Y no es mi trabajador, es empleado de la empresa que me da un servicio de limpieza. ¿Dónde desapareció? En mis instalaciones. Y muchas veces esa persona que está limpiando en mi banqueta o en mi puerta tiene conmigo ya asignado meses o hasta años. Y yo le pago su factura por todo el personal que me mandó a la empresa fulanita de Sin tal, duda. le pago la factura. Correcto. Pero lleva conmigo 2 años. Su familia no sabe ¿Quién es la su empresa? patrón. Claro. Sabe que trabaja en este local que está allí en la calle fulana de tal y ahí estaba trabajando. Entonces ahí, es decir, muy bien, aplica totalmente también lo de la subcontratación. Porque si el patrón no lo había asegurado, el patrón no tiene los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales, pues entonces podría ser responsabilidad solidaria incluso de la empresa que está recibiendo los servicios, de la beneficiaria de los servicios. Sí, claro. Entonces, ahora vámonos al contratista. ¿Cómo se protegería el contratista? No, pues, ¿cómo No, pues el proteges contratista eso? es el patrón. El contratista Ese es el el patrón. Él es el Tendrá obligado. que cumplir sus obligaciones, Sí, ¿no? claro. ¿El contratista qué va a hacer? Pues me va a mandar a otro. Vamos a suponer que el contratista sea un contratista muy cumplido y que sí tenga todo perfectamente en orden. ¿Qué va a pasar cuando yo le digo, oye, pues que se llevaron a uno de tus trabajadores que estaba, el fulanito de tal que Exacto. estaba ahí en la puerta, se lo llevaron, pero pues mañana me va a mandar otro, se me va a mandar otro. O sea, el problema ya no lo voy a tener yo si el contratista cumple cabalmente con todas sus obligaciones. ¿Por qué? Porque al otro día me mandará otro trabajador que ¿cómo lo contrató él? Yo no sé. A mí me va a mandar otro trabajador como cliente del contratista. ¿Y habría responsabilidad solidaria? Solo que el contratista no estuviera cumpliendo con sus obligaciones. Así es. Pues no para efectos de deducibilidad, sino que también para efectos de esta nueva ley de desaparición, ¿no? De personas, porque ahorita Sí. se supone que me tiene que dar información, ¿no? O Sí. que luce el aplicativo. Así es. Pero si no me entregan la información, no deduzco. Ya no estamos hablando de la deducción. Ya no estamos hablamos de la hablando deducción. De este tema. Sí, del tema que además, de todas formas, está previsto tanto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley de Seguro Social y en la Ley del Infonavit, porque pues de cualquier manera dice que si el contratista
el patrón de estos trabajadores no cumplen con sus obligaciones, el beneficiario de las obras o servicios, sobre todo cuando se da la dirección de dichos trabajos u obras, va a asumir la responsabilidad solidaria en caso de que el patrón no cumpla. ¿Qué tendría que decir ese contrato de intercompañía? Siempre tendrá que cuidarse por el contratante, por el cliente, que allegarse de todos los elementos que permitan pues tener la certeza, o hasta cierto punto la certeza, de que mi proveedor contratista está cumpliendo con sus obligaciones. Una es con su opinión de cumplimiento positiva ante el SAT, su opinión de cumplimiento positiva ante el Seguro Social, su opinión de cumplimiento positiva del Infonavit, y dependiendo del contrato, pues incluso será otros tipos de soportes, tal vez en algunos casos hasta una fianza, en algunos casos pues estados financieros, en algunos casos un dictamen financiero, dependiendo del importe, porque por 20,000 pesos no le voy a pedir todo eso, pero por 20 millones o por 2 millones de pesos posiblemente que sí, más. ¿Verdad? Exactamente. Así que sí, tiene todos esos aristas esta ley que, repito, no estamos tan conscientes y que en algunas zonas del país en donde hay una fuerte pues peligrosidad, podríamos decir, violencia, que pues todo mundo sufre, porque no es lo mismo el que digan, bueno, pues hubo una balacera y pues ahí quedó una persona y efectivamente iba de su trabajo a su casa y ahí lamentablemente falleció, porque fue un fuego cruzado y falleció. Bueno, ahí es un riesgo de trabajo, yo ya sé perfectamente que Juan Pérez se murió, ¿no? Y ya. Pero cuando desaparece... Cuando no se muere, pues. Cuando desaparecen, y vuelvo a repetir, cuántas personas, a veces camiones enteros, vagonetas enteras, en el automóvil, en el vehículo de transporte, y muchas veces incluso en las gasolineras, que se llevan al despachador y se lo llevaron. ¿Qué problema es que no se muere? Porque si se muere, está claro, ¿no? Y yo creo que hasta para la familia, ¿no? Qué angustia. Y hasta para la familia qué está angustia claro. Que no sepan ni dónde está, ni si va a aparecer o no va a aparecer. Y si va a aparecer, a veces ya lo que dice la familia muchas veces, ya quiero que aparezcan sus restos, pero que sepa. O sea, porque qué incertidumbre es no saber. No saber qué. Híjole. Y entonces en el tema, por ejemplo, el contractual, ¿habrá que agregarles, por ejemplo, a ver, háblame de esta ley? ¿Hay algún tipo de sanciones? Bueno, pues en la ley de personas desaparecidas no hay sanciones como multas. Así que hay. Por ejemplo, dice que si la persona fingió su desaparición. A ver. Me perdí. Me fui de parranda. Fui de parranda, pero me fui 2 años, ¿no? Entonces me fui de parranda y me encuentran, dice, va a recuperar los bienes que había, los que todavía estén, pero pues va a adquirir todos los créditos y todo lo que tenía, pues, antes de su desaparición. Por ejemplo, si se había suspendido el crédito del Infonavit, pues ahora me lo van a cobrar, pero me lo van a cobrar con los intereses y con la actualización y con los recargos y con todo. Y los créditos bancarios, también se van a suspender los créditos bancarios. O sea, si tengo deudas de tarjeta de crédito, si tengo deudas con la mueblería, con todo eso se va a suspender. Sí, no se extingue. No se extingue. Pero si se determina que la persona fingió su propia desaparición, bueno, pues entonces ahí incluso podrá ser causa de... ¿Habría un delito? Pues podría considerarse un delito. Es un fraude, ¿no? Es un fraude, así es. ¿Y qué tendría que hacer el patrón? Pues el patrón ya no tendría obligación de darle su mismo puesto. Ok. De considerarle el escalafón. ¿Tendría que denunciarlo el patrón? No. Sí. ¿De manera directa? Sí, pero digamos que el patrón lo podría denunciar si él le consta. Sí. Ok. Consta que pues realmente no había desaparecido, sino que pues realmente se había autodesaparecido, que a veces llega a suceder este tipo de situaciones. También nos señala la ley de personas desaparecidas que la familia preferentemente va a ser quien ejerce estas acciones, pero podrá... Y entonces tiene que saber la familia a partir de la existencia de esta ley, ¿no? O sea, de entrada tiene que saber dónde trabaja su familiar cercano. Lo más seguro... ¿O quién le paga? Sí, o quién le paga. Lo más seguro es que cuando una persona desaparece, pues sí lo denuncian. Pero para hacer todo el demás procedimiento, pues a lo mejor ahí le van a dar una asesoría. Cuando haga la denuncia, esperamos que llegue a hacer la denuncia
al Ministerio Público, lo que sea, y llega, pues no apareció, o se lo llevaron, lo que sea, y que le digan, mire, dentro de 3 meses usted puede ir a levantar esta solicitud de declaración especial de ausencia. Podría ser. También lo más seguro es que mucha gente ni lo haga ni se entere. Porque no va a creer en la institución tampoco. Sí, o va a decir, estoy perdiendo el tiempo. Pero habrá quienes orienten a las personas y digan, bueno, para que ustedes puedan conservar los servicios médicos del Seguro Social, pues entonces tienen que ir a declarar a declaración especial de ausencia. Porque si no, pues la familia del trabajador, después de que lo da de baja el patrón, solamente conserva 8 semanas prestaciones. Entonces también imagínate, 8 semanas prestaciones, ya le quitaron las prestaciones. ¿Cuánto para declarar la ausencia? 3 meses después. 3 meses después. Se quedó sin prestaciones. Y después vamos a pensar que en el peor de los casos, 9 meses después, le dan su declaración especial de ausencia. Y con eso debe llegar al Seguro Social y decir, vengo a exigir que me den mi atención médica para mí, para mis hijos, para mí. Igual para los padres, trabajos si vivían con él, dependían de él económicamente, etcétera. Sí tendrá que hacerse ese tipo de no sé. Sí. Tendrá que hacerse ese tipo de trámites. Entonces, de entrada, tener información de tu ser querido. Tener información de tu ser querido. Porque no tenemos, o sea, no toda la gente tiene esa información. No, mucha gente sabe cuál es su trabajo. Y a lo mejor, como decíamos, ¿no? Trabaja en los charritos, el Félix, sí, pero no sabe cómo se llama la empresa. ¿Cuántas empresas tienen un nombre comercial con el que se les conoce, pero un nombre legal distinto? Entonces, pues ahí, o ver los recibos de nómina, o tener a la familia, mira, aquí está mi recibo de nómina por cualquier cosa, este es el informe de la empresa en la que estoy, que lamentablemente en personas pues de bajo nivel educativo a veces no se da eso, ¿no? Ni tener la credencial de lector. A veces no, a veces aparecen con la creencia del lector. Entonces, tener ciertos soportes para que en algún momento dado, que para todo puede aplicar en una desaparición, pues puedan acudir con esa información ante las autoridades competentes. Híjole, esta nueva. Pero la verdad que lamentable que tengamos que regular algo que podemos resolver, ¿no? O sea, pues qué triste que haya una ley para esto y que no haya algo para... Que no sea, que ya en lugar de pensar que se va a acabar con la violencia y con las desapariciones, digan, por tantas desapariciones y por tanta violencia vamos a tener que regular y hacer leyes para su aplicación. Sí, y lo peor es que también el patrón, como me la pongas, sigue perdiendo. Sí, si no se hace la adecuación de las leyes correspondientes, perfectamente sabemos que hay de todo. O sea, hay dentro de los funcionarios de cada organización o de cada institución, hay funcionarios que son totalmente honestos y correctos y legales, y hay quienes, pues, no va a faltar el que diga, pues aquí no me han pagado las cuotas y pues este trabajador sigue vigente, le voy a cobrar las cuotas. Oye, pero tengo una declaración especial de ausencia. Aquí la ley no dice que tú dejes de pagar, solamente por 7 días. Puedes descontar 7 días de cada mes, de los 18 meses que lleva desaparecido, descuenta 7 días de cada mes y lo demás me lo pagas con actualización y con recargos. ¿Y eso durante 5 años? Hasta 5 años, que según señala la ley de declaración especial de ausencia. Quiero pensar que... Mientras que no aparece, mientras a 5 que años. No aparece. 5 años máximo, pero al final de cuentas son 5 años de cuotas. Y repito, si tuviera crédito del Infonavit o si tuviera crédito del Infonacot, no, peor todavía. A ver. Porque además, en el crédito del Infonacot tampoco, ahí no se reguló pues nada en el Infonacot, simplemente lo mismo. Si sigue el trabajador vigente, pues tú tendrías que seguir aportando sus cuotas, ¿no? Sus cuotas, sus descuentos. Sus descuentos. Entonces, tendrá que hacerse una regulación concienzuda por todas estas materias. Sí, y una vez, ahora se supone que van a salir todo este tipo de reglas, ¿no? Esperemos que salgan adecuadas. Pero aquí lo importante es que el contribuyente, alias patrón, sepa que existe una ley, ¿sí? Que le puede perjudicar. Y que ya está la reforma a la ley la ley del trabajo publicada. O sea, a veces dicen, pero no se ha publicado nada en la ley del trabajo. Claro que sí, es se una publicó realidad, ese mismo día. Es una realidad, está publicado. Que sepa que si contrata un trabajador y el trabajador desaparece, no es ningún abandono, no es nada. Tiene que meterse a ver qué es lo que pasó con él. Y considerarse que es permiso sin goce de sueldo si la familia del trabajador cuenta con declaración especial de ausencia. Y que no es ningún riesgo de trabajo. Que no es riesgo de trabajo si
si no desaparece con ejercicio de su trabajo. Así es. Pero que si desaparece en el ejercicio de su trabajo o en el traslado de su trabajo a Ahí su casa, también- ahí ahí juega. es riesgo de trabajo. Híjole. Ahí es riesgo de trabajo. Lo cual, pues, probablemente le va a impactar en su siniestralidad. Pues puede estar, Así le es. puede salir súper oneroso. Sí, así es. Híjole, pues qué agasajo. Bueno, pues yo agradezco mucho aquí a la doctora Vicky Ríos, como siempre, amiga personal, además, la queremos gracias. mucho. Y siempre viene a enseñarnos estos temas que, no sé si nos dan gusto, ¿verdad? No. No nos dan gusto, nos dan pero gusto. bueno, lo peor es no saberlo. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Vicky, que Al contrario, hayas gracias por estado la aquí, invitación. a GBA por la oportunidad y le vamos a dar como siempre, su Muchas reconocimiento. Hay que se lo lleve y nos despedimos de ustedes, como siempre, aquí otra emisión más de pues sin duda, pues una de las mejores fiscalistas de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias.